El área dedicada a la oleaginosa se ubicó prácticamente muy cercana al 1.200.000 hectáreas, un poquito por debajo de ese valor. Y en relación al ciclo 2015-16, donde había 1.345.000 hectáreas, da una caída del 11%. ¿Cuál fue el o los motivos de la reducción de la superficie? Bueno, esa caída del 11% es aproximadamente 140.000 hectáreas, que fueron reemplazadas por el crecimiento en el área de maíz y sorgo. Hay un índice de relación que también estaba publicado en ese informe de lo que es la producción de soja con respecto a maíz y sorgo. Sí, con los datos estadísticos del CIBER históricos, comparamos de la campaña 2000-2001 hasta la presente, son 17 años, y es la segunda con menor proporción entre la relación del área sembrada de soja versus lo que puede sumar el maíz y sorgo. Ese índice, ese cociente da 2,8, que quiere decir que por cada hectárea sembrada con maíz o sorgo hay 2,8 hectáreas de soja. El primer índice más bajo se dio en el primer año de este periodo, del 2000 al 2001, pero hay que recordar que el área de soja en ese momento era de tan solo 600.000 hectáreas, actualmente hay el doble. Por lo tanto, si analizamos el crecimiento o el comportamiento del maíz y sorgo, que en conjunto esta campaña representan algo más de 420.000 hectáreas, 308.000 de maíz, entre maíz de primera y segunda, y 115.000 de sorgo, hay un crecimiento también de aproximadamente 140.000 hectáreas, es decir, que los valores se correlacionan entre lo que disminuyó la soja y entre lo que aumentaron estos dos cereales. A modo ilustrativo, dentro de la provincia de Entre Ríos, ¿cuáles fueron los departamentos que más se sembró la oleaginosa y por ende también los que menos? Y bueno, el departamento Gualeguaychú es el que encabeza la siembra con algo más de 150.000 hectáreas, y después en orden de importancia también podemos encontrar lo que es el departamento Paraná, el departamento Uruguay, y generalmente la parte agrícola va disminuyendo en la medida que nos aproximamos al noreste de la provincia. Pensemos áreas escasas de 10.000 a 12.000 hectáreas, 8.000 hectáreas, puede ser Feliciano, Federación, esos son los departamentos donde menor área hay. ¿Cuáles fueron los números con respecto a los rindes? De soja de primera, bueno, todavía se está cosechando, eh, estamos evaluando que el avance en la cosecha de soja de primera, que se ubica por debajo del millón de hectáreas, son 966.000 hectáreas, debe situarse aproximadamente al día de la fecha en 40 al 50%, y por ahora los rendimientos se podrían evaluar de buenos a muy buenos, que oscilan entre 28 a 29 quintales, 2.800 a 2.900 kilogramos por hectárea a nivel provincial, pero los colaboradores mencionan que a partir de ahora es muy probable que esos rendimientos empiecen a decaer. En general, para la soja de primera, ¿cuál fue el desarrollo del cultivo? No, en general tuvieron algún pulso seco a mediados de diciembre, pero después hubo una serie de precipitaciones que le mantuvieron un escenario eh, muy favorable, y lo están manifestando con los altos rendimientos. Y en cuanto a la situación de la soja de segunda, ¿cuál es el panorama en la actualidad? Se está empezando a cosechar, los productores que pudieron cosechar en forma temprana el trigo y sembrar inmediatamente la soja, están pudiendo trillar esos lotes y con rendimientos muy similares a la soja de primera, 1 o 2 quintales por debajo. Pero hay siembras de soja de segunda un poco tardía, ya pensemos en el mes de diciembre en adelante, que esas tuvieron problemas de implantación, quedaron un poco bajas en densidad de plantas, y por lo tanto el rendimiento no va a ser tan bueno como el de las primeras. Fontanini también se refirió a la perspectiva de siembra de granos finos. Y todavía sí, el productor generalmente en su planificación quiere terminar lo que es la cosecha de soja, que es prácticamente la mayor parte del ingreso, hacer cuentas y evaluar cómo se va a proyectar en el futuro. Sin embargo, algunos colaboradores han manifestado que mantendrían el área dedicada al trigo fundamentalmente, o en algunos casos podría generarse algún leve incremento.
Cambiamos de cultivo, en este caso lo llevamos al maíz. ¿Cómo fue los rendimientos y cuánto queda la superficie para trillar de lo que es maíz de primera? Bueno, el maíz de primera se ubicó alrededor de 260.000 hectáreas aproximadamente, tuvo un crecimiento del 40%. Lamentablemente tuvo un pulso seco en diciembre que le restó rendimiento, pensemos, de 1.000 a 1.500 kilogramos por hectárea, porque las expectativas que tenían los colaboradores viendo la situación del cultivo era muy buena, y actualmente prácticamente se ha terminado la cosecha. El rendimiento se ubica aproximadamente en 6.500 kilogramos por hectárea, un poco por debajo de lo que fue el año pasado, que fue de 6.600. Y si uno considera la superficie implantada y descuenta un poco lo que va directamente a consumo animal, ya sea porcino o grano húmedo, que prácticamente son alrededor de 25.000 hectáreas, estamos pensando en una producción que podría situarse en 1.500.000 toneladas, lo cual implica un crecimiento con respecto al ciclo anterior de un 40%. ¿Y en la actualidad cuál es el estado de los maíces tardíos? Bueno, están finalizando la etapa de llenado de granos, posiblemente se empiecen a cosechar la primera quincena de mayo, y con una expectativa de rendimiento buena podría situarse alrededor de 6.000 kilos. Aunque simbólicamente se registró un aumento del área sembrada con girasol. Lo que aconteció es que en la campaña anterior hemos detectado 2 productores que habían implantado 500 hectáreas en total, y bueno, este año se incrementó un 820%, digamos, porque estamos ubicándonos en 4.600 hectáreas. La problemática sigue estando vigente, sigue siendo la misma, en el cual se presentó esa reducción drástica en nuestra provincia, ¿no? Sí, estaba un poco castigado por el tema de las retenciones, no podía competir con lo que eran los costos de soja. Igual situación pensamos que se manifestó en maíz y sorgo, por eso la quita de las retenciones favoreció, le devolvió competitividad a estos cultivos, pero a nivel provincial sigue estando el inconveniente del daño que ocasionan las palomas, y nosotros esta campaña tuvimos rendimientos de girasol de hasta 29 quintales, pero ya en las siembras un poco más tardías que se vieron damnificadas por algo más de precipitación que en la época de floración genera inconvenientes al cultivo. También se vieron afectadas porque estuvieron más expuestas al ataque de palomas, y ahí se vieron y se reportaron pérdidas significativas.